más divertido, ¿no? O ya va a terminar masculino. Ay, No. la semana que viene creo que ya empezamos el doble, ¿no? O ¿Qué el se va a jueves. estar? El jueves creo que ya empezamos el doble. Sí, porque ya van la última clase de masculino y el jueves ya empezamos el doble. Bueno, hoy vamos a ver patología de la próstata. Recordando, la próstata es una glándula tubuloalveolar que se encuentra por debajo de la vejiga. Tiene una porción central, una porción transicional, una porción periférica, y en esos lugares las glándulas son parecidas, pero las patologías que se presentan en esas zonas son diferentes. Por ejemplo, la zona transicional, la zona periuretral, la zona central se caracterizan porque ahí vamos a tener nosotros principalmente la hiperplasia de la próstata, ¿sí? Principalmente en la zona transicional. En esa zona los andrógenos o las glándulas prostáticas son más sensibles a los andrógenos, y eso hace que se dividan por mitosis y bueno, entonces hablando ahora de la zona central, tenemos la zona transicional y la zona periférica. En la zona transicional principalmente tenemos la hiperplasia prostática benigna, que es una patología súper frecuente en los abuelitos. La mayoría de los abuelitos en el momento de su vida tienen un aumento del tamaño de la próstata, es normal. Y eso ocurre porque cada vez se va volviendo más sensible a las células de esa parte de las glándulas y el estroma de esa parte a los andrógenos, y hacen que, vamos a ver después, no vayan a la muerte. Tienen que vivir, intentar hace 6 meses, tienen que reemplazarse y no se mueren a los 6 meses. Nacen las nuevas células y aumentan el número de células de esa forma. Entonces, no van a la muerte y persisten y aumentan el número de células, y tenemos la hiperplasia. La zona periférica, si ustedes se dan cuenta, está por detrás, está el recto, por eso se puede palpar, hacer una palpación cuando hay niveles elevados de PSA en sangre, en antígeno prostático específico en sangre, porque la zona periférica es la zona donde ocurre el carcinoma, ¿sí? Entonces, un abuelito puede tener hiperplasia prostática acá y puede tener cáncer afuera. O sea, puede tener las dos patologías en forma simultánea. Ninguna de las dos están relacionadas entre ellas. No es como en femenino ya vimos. Bueno, en femenino que el endometrio engrosado con hiperplasia puede conducir a un carcinoma. Acá la hiperplasia próstata no es ningún factor de riesgo para que se produzca un carcinoma. Por su ubicación, la zona transicional o periuretral, generalmente al aumentar el número de células y el número de glándulas, comprimen a la uretra y la vuelta tiene síntomas urinarios, ¿sí? Síntomas de obstrucción urinaria, le cuesta iniciar la micción, el chorro es débil, después tiene goteo postmiccional, nunca se vacía del todo la vejiga, y en la zona periférica no da síntomas. Entonces el paciente tiene un cáncer y ni se entera. Entonces a estos pacientes lo que hay que hacerle a partir de cierta edad es un control en sangre de la PSA, del antígeno prostático específico, y si hay niveles elevados, entonces se estudia, se hace un tacto rectal o un estudio de imágenes para ver si es que hay algún nódulo sospechoso y se toman biopsias, ¿sí? Entonces el sitio de origen de la patología es diferente. Este es un corte de una glándula prostática normal. Fíjense que la superficie del corte es una superficie lisa, homogénea. La glándula no está dividida en portabiques, en lóbulos, ¿sí? Tiene una superficie interna lisa. Y la microscopía es una glándula tubuloalveolar
fíjense, son pequeños alvéolos. Está tapizada por un epitelio que tiene dos capas de células, una capa de células basales, una capa de células luminales que es cilíndrica alta, y en la luz podemos encontrar los cuerpos amiláceos o con presencia prostáticos. ¿Sí? Fíjense, en la luz, acá tenemos un cuerpo amiláceo. El tejido conjuntivo que le rodea las glándulas es un tejido conjuntivo fibromuscular. ¿Sí? Entonces, el estroma es fibromuscular. Por eso, cuando tenemos un aumento del tamaño de la próstata, algunos genéticos viejos decían hiperplasia glandular y fibromuscular benigna de la próstata. Y ahora se le dice hiperplasia prostática benigna nomás. El término benigna está de más porque es una hiperplasia, no es una neoplasia. Pero quedó de esa forma histórica y quedó ya para siempre. Hiperplasia prostática benigna, ¿sí? HPV, van a ver de ese hambre. Bueno, recordando la histología, la próstata es una glándula que tiene dos capas de células, una capa de células basales y una capa de células luminales. En la luz vamos a encontrar las congresencias prostáticas. Por fuera tenemos el estroma, que es fibromuscular. Hay fibroblastos y algunas células que son fibromusculares. Si hacemos una tinción de queratinas, vamos a ver que marca positivo en las células de la base, no así en las células de la luz. Estas células de la luz no son positivas para queratina. Sí van a ser positivas para otros marcadores, como por ejemplo PSA en ninguno. Va a ser positivo en las células de la luz. ¿Sí? Fíjense, las células de la luz están celestes, no marcan ese colorante marrón de la inmunohistoquímica que marcan las células basales. ¿Por qué es importante esta coloración? Porque si están presentes las células basales, quiere decir que esta glándula es normal. Si las células basales están ausentes, esa glándula probablemente es una glándula neoplásica. Vamos a ver después el cáncer de próstata, que el cáncer de próstata también tiene estas dos capas de células, tiene solo esta capa interna, pierde la capa externa. Se convierte en glándulas de una sola capa de células y esa capa de células basales se pierde, nosotros conocemos queratina, la glándula no tiene esa capa de células. ¿Sí? Por eso es importante reconocer la capa de células basales. El PSA se mide diferente dependiendo de la edad, no es lo mismo el valor elevado, por ejemplo, para un paciente de 40 años que el valor para un paciente de 80 años. ¿Sí? Si yo tengo, qué sé yo, 6,5 en un paciente de 45 años, eso está elevado para la edad, pero 6,5 para un señor de 75 es normal. Los niveles de PSA aumentan con la edad, entonces los valores cambian, los valores del rango normal. ¿Sí? No es lo mismo el rango normal para un paciente de 40 años o 50 años que un 80. ¿Sí? A medida que van aumentando de edad los pacientes, aumenta el valor normal de la PSA. ¿Sí? Entonces, si viene un abuelito con, no sé, 9, 11, ahí le estudiamos con imágenes y tacto rectal la próstata. Si viene un señor de 45 con niveles de 7, 8 o 6, ahí le estudiamos con imágenes y con exploración física de la próstata. ¿Sí? También hay otra forma de medir el antígeno prostático específico, es por la sedimentación. ¿Sí? Si tiene una velocidad aumentada, que se ve en más de 0,75 nanogramos por mililitro por año, porque se hacen 3 tomas anuales, eso es sospechoso de que hay una proliferación neoplásica en la próstata. Y a veces también vamos a medir la densidad, que se mide el valor sérico con el volumen glandular que se mide por ecografía. Y después está la fracción libre, porque vas a hablar de PSA libre y la fracción PSA conjugada. Si la PSA libre es mayor al 25%, hay bajo riesgo de que se detecte una neoplasia, porque a veces cuando una prostatitis, una inflamación de la próstata puede elevar los niveles de PSA. Pero si la PSA libre es menor al 10%, tiene alta sospecha de que esos niveles elevados de PSA en sangre sean debido a una neoplasia. ¿Sí? Vamos a ver las lesiones más frecuentes. Si quiere pasar por el próximo grupo. Patología frecuente en la próstata. Tenemos la inflamación de la próstata, que es lo que se conoce como prostatitis.
tenemos esta patología que es la más común, esta por al revés, que esta la hiperplasia prostática benigna, y luego tenemos el carcinoma que es este, ¿sí? Algo, sé que le pasó a mi pente, pero se movió todo el cuerpo. Esta es la hiperplasia, ¿sí? Como aquí tiene dos capas de células, que las glándulitas están deformadas, formando nodulitos. Y estas glándulas que ven que más feas, que se pegan entre ellas, es el carcinoma, ¿sí? No sé qué pasó acá, se movió todo. Vamos a empezar con la hiperplasia. Y ahora vamos a empezar con la prostatitis, que es la inflamación de la próstata. La prostatitis puede ser bacteriana, a su vez puede ser aguda y crónica, puede ser abacteriana o puede ser granulomatosa, ¿sí? La bacteriana aguda se caracteriza porque llega, puede ser porque el paciente está sondado o algún procedimiento quirúrgico, alguna citoscopía, etc. Llegan bacterias grandes negativas hasta la próstata. Generalmente por vía urinaria pueden llegar también, porque ahí pasa la uretra prostática, y desde la uretra prostática se diseminan a la próstata los microorganismos y desencadenan un proceso inflamatorio agudo. El paciente va a tener fiebre, va a tener dolor al orinar, va a tener dolor cuando se le hace un tracto rectal, ¿sí? Y va a responder a los antibióticos para estos gram negativos. Después tenemos la crónica, que puede ser bacteriana, abacteriana o granulomatosa. La crónica bacteriana es de difícil diagnóstico porque el paciente tiene infecciones urinarias de repetición y se confunde con una infección urinaria. Va a tener también dolor al orinar, va a tener molestia a nivel del pubis y puede tener dolor a nivel lumbar. Cuando vamos a sospechar que el paciente tiene una prostatitis crónica bacteriana, se le hace un masaje prostático y se cultiva el producto reticulado y se ve que el cultivo es positivo para algunas bacterias. Y aparte presenta en un montón de leucocitos, ¿sí? Un montón de linfocitos principalmente. En la abacteriana lo mismo, solo que hacemos, vemos los leucocitos en el producto del masaje prostático, pero no crece ningún bicho en el cultivo. Entonces en este en el cultivo crece el bicho, entonces es bacteriana crónica. Si no crece ningún bicho es abacteriana crónica, ¿sí? Y la granulomatosa, que se suele ver en pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, que suelen hacer reacciones crónicas por rotícula de los acinos prostáticos, que hace como una reacción a cuerpo extraño, o esta iatrogénica que se ve en pacientes que tienen cáncer de vejiga. En el cáncer de vejiga, generalmente esas lesiones papilares responden al tratamiento de instilación de la vacuna BCG, la vacuna que es para la tuberculosis. Esa vacuna se utiliza como tratamiento para los cánceres o los tumores papilares de la vejiga. Y al instilar puede ser que por continuidad llegue hasta la próstata esas trazas de la vacuna y desarrollen una reacción crónica granulomatosa, ¿sí? Entonces tenemos la bacteriana aguda. Fíjense, tenemos un montón de neutrófilos, hay edema y tenemos que se pueden destruir algunos acinos formando unas glándulas tipo crititis de la colitis ulcerosa. La crónica granulomatosa, fíjense, la epitelioide de células gigantes multinucleares y se ve generalmente en los pacientes que tienen tratamiento con la vacuna BCG. Fíjense que tenemos un ejemplo de la bacteriana aguda, fíjense, las glándulas tienen en la luz los leucocitos, destruyendo la arquitectura, comiéndole a la glándula y en el parénquima o en el estroma fibromuscular, ¿sí? Cuando la presencia de los neutrófilos. La bacteriana crónica se va a caracterizar por tener acúmulos de linfocitos. Acá el inflamatorio es principalmente mononuclear, ¿sí? Y la granulomatosa porque vamos a tener células epitelioides, células gigantes multinucleadas en un paciente que tiene generalmente el antecedente de haber tenido un tratamiento por cáncer de vejiga y que está siendo tratado con la vacuna BCG. Si acá tenemos otra biopsia de la próstata, acá tenemos una glandulita y acá vemos fibrosis y granuloma con células epitelioides y células gigantes multinucleares. Esa es la prostatitis. Entonces la prostatitis tiene un espectro de bacteriana aguda,
Y la crónica puede ser bacteriana, abacteriana o granulomatosa, ¿sí? Ahora vamos a la segunda patología, que es la más común, que es la hiperplasia prostática benigna o el HPV, ¿sí? En el HPV vamos a ver que hay un estímulo a nivel de la célula del estroma, que es la célula fibromuscular, y la célula glandular, que es la célula epitelial. Tenemos la testosterona, que tiene su receptor en ambos tipos de células, pero en la célula estromal tenemos la 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Y esa dihidrotestosterona tiene una mayor afinidad por los receptores que están en la célula del estroma. Una vez que esas células del estroma son estimuladas por la dihidrotestosterona, empiezan a producir ciertos factores de crecimiento que actúan sobre la célula epitelial, que hacen que la célula epitelial no vaya a la muerte celular y que empiezan a dividirse por mitosis. Con eso aumenta el número de células. Se ve también que con la edad aumenta la relación de estrógenos en los hombres, y esos estrógenos sensibilizan aún más estos receptores de andrógenos, de la dihidrotestosterona, y el resultado es lo mismo, un aumento de la producción de factores de crecimiento y un aumento del número de células y de hiperplasia. Entonces tenemos también que va a haber un desequilibrio entre factores inductores de la división versus factores que promueven la muerte celular. ¿Sí? Este tenemos la seguida en el intervío. Tenemos factores inductores como factores de crecimiento derivados del fibroblasto, factores de crecimiento de tipo insulina, que son pro división celular, pro proliferación. Y después tenemos los que son los reguladores o inhibidores, como el factor de crecimiento transformante beta, que inhibe la superpoblación de células y mantiene el equilibrio y el tamaño de la glándula. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio, como por ejemplo los estrógenos, que son, dijimos, inductores sensibilizadores a los receptores de estrógeno, y un bloqueo del factor transformante beta, por ejemplo, hay mayor proliferación celular y menos muerte de las células, lo que hace que aumente el número de células y la glándula vaya a la hiperplasia. Esto tiene usted su dibujito del libro que explica eso, ¿verdad? Que la célula del estroma tiene la 5-alfa reductasa tipo 2, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es mucho más potente que la testosterona, que actúa como un factor de crecimiento, un factor de transcripción a nivel nuclear para que se produzcan factores de crecimiento que actúan sobre la célula estromal, pero principalmente sobre la célula epitelial, ¿sí? Y con eso la célula epitelial no va a la muerte celular y empieza a dividirse, ¿sí? Y acá está lo que dijimos, las células normales, el equilibrio normal entre proliferación de las células y su muerte, que está acá, se mantiene la próstata normal, y el desequilibrio que ocurre cuando hay un aumento de estrógenos, cuando hay un bloqueo, una disminución del factor de crecimiento transformante beta, lo que hace que aumente la división celular, disminuye la muerte y aumenta nuestra glándula. En resumen, hay un aumento de la proliferación de las células, no hay muerte o disminuye mucho la muerte de las células epiteliales, y en conjunto tenemos un aumento del número de células. Eso lleva a lo que se conoce como la hiperplasia. ¿Recuerdan? Hiperplasia era aumento del número de células. Entonces esa glándula que vimos hace rato, que era una glándula lisa, sin tabique, sin nódulos, se va a convertir ahora en una glándula que va a tener múltiples nódulos y que va a estar deformada, ¿sí? Eso ocurre porque hay un aumento del número de células que van creciendo y deformando a la arquitectura normal de la glándula. Entonces la próstata va a tener un aumento del tamaño, va a tener un aumento del peso, y lo que va a pasar es que va a obstruir la uretra prostática que pasa por la próstata, lo que va a hacer que no tenga obstrucción urinaria, ¿sí? Después le muestro la vejiga del bicho. Y en la micro lo que vamos a ver es que hay un aumento de la proliferación de las células estromales y de las células glandulares, ¿sí? Se van a formar nódulos. Esos nódulos pueden ser nódulos compactos de células estromales o pueden ser una mezcla de células estromales y células glandulares. En algunos sectores van a haber muchas glándulas, algunas dilatadas formando quistes,
Y vamos a ver que las zonas periféricas pueden atrofiarse por la presión que ejerce ahora esta proliferación celular que va creciendo y aplastando la periferia. Recuerden, esto va a ocurrir generalmente alrededor de la uretra, que era la zona transicional. La zona periférica es la zona del cáncer, ¿se acuerdan? Entonces, en la macro vamos a ver una glándula ahora que tiene múltiples nódulos, la mi uretra. Los múltiples nódulos, algunos pueden tener así como se ve acá, dilatación esquítica, otros con áreas más sólidas. Tenemos otra próstata. Acá está la uretra y fíjense cómo se forman múltiples nódulos que deforman esa superficie lisa normal que hemos visto hace rato. Entonces pueden ver múltiples nódulos, esos agujeritos que pueden ser áreas quísticas dilatadas, se pueden ver múltiples nódulos. Y por eso la hiperplasia se vuelve un área nodular. Dijimos, afecta principalmente a la zona central y principalmente a la zona transicional. Estos nódulos lo que hacen es comprimir la uretra que pasa por la próstata, que es la uretra prostática, que está justo al salir de la vejiga. Esta es la vejiga de lucha. Fíjense los músculos, como están todos hipertrofiados, porque es una vejiga que intenta evacuar y no puede evacuar totalmente su contenido. Entonces el paciente que tiene una hiperplasia de próstata de larga data va a tener una vejiga de lucha. Esa vejiga va a tener siempre un remanente de orina que no puede evacuar por la obstrucción. Y llega la nueva orina y se va hinchando, dilatando cada vez más y cada vez más procurando vaciar. Si esto persiste, el paciente va a hacer esta patología, que es la dilatación de la vía urinaria, de los cálices, de la hidronefrosis por la obstrucción. ¿Sí? Hidronefrosis ya vimos. Puede ser un cálculo o puede ser algo más abajo. En este caso, una vejiga de lucha, y se ve cómo está musculosa la vejiga, se ve cómo están todos dilatados los uréteres y se ve cómo empieza a atrofiarse ya el parénquima renal, ¿sí? Por una patología obstructiva, una obstrucción abajita, ¿sí? Como en la micro, vamos a ver que hay múltiples nódulos, algunos pueden ser más estromales, otros pueden ser más glandulares. Este por ejemplo es más estromal, se ve como hay una proliferación de esas células fibromusculares, y este es bien glandular, con proliferación de glándulas y electrones, ¿sí? Formando nódulos separados de otros. Cuando miramos al microscopio vamos a ver que la arquitectura de la glándula no se modifica, siempre tiene dos capas de células, una capa de células basales y una capa de células luminales, ¿sí? Fíjense, la capa de células basales y la luminal. ¿Por qué les repito esto? Porque en la hiperplasia no hay atipia, se mantiene la arquitectura normal. Y no vamos a encontrar atipia en la hiperplasia. Se mantiene la glándula en sí, su epitelio sigue siendo el mismo. Dos capas de células, una capa de células basales y otra capa de células que miran hacia la luz, que son las células luminas. ¿Sí? A veces puede tener áreas de infarto. Esa área de infarto vamos a ver así, necrosis coagulativa. Hay un fantasma de lo que una vez fue la próstata. Y después puede repararse con esto, que no se asusten, que es metaplasia escamosa, no es neoplasia, no es carcinoma escamoso, son focos de metaplasia. Para la metaplasia, el cambio de un epitelio por otro epitelio, ¿sí? Entonces pueden verse focos de metaplasia escamosa después de que ocurrieron infartos en la próstata. Eso no tiene nada de raro. Bueno, la próstata tiene un epitelio que dijimos, lo que vamos a ver, que era un epitelio. Esta la audiencia normal tiene dos capas de células, la capa de células basales y la capa de células luminales, ¿sí? Lo normal es esto. Cuando estas células mutan, pueden tener algo que se llama neoplasia intraepitelial prostática, que tiene arriba que es el PIN. Y el PIN es la lesión precursora del adenocarcinoma del próstata. ¿Sí? El PIN puede ser de bajo grado, alto grado, y la displasia o el cambio puede ser de moderado y severo. El PIN de bajo grado es la displasia leve, y el PIN de alto grado es la displasia moderada y severa. Cuando tenemos el de bajo grado, vamos a ver que se pierde la relación núcleo-citoplasma, es lo primero que ocurre.
hay más núcleo, menos citoplasma, pero generalmente el núcleo suele ser un núcleo todavía oscurito. A medida que se va volviendo más atípico, los núcleos se vuelven cada vez más grandes y pueden tener la cromatina más pálida y el nucleolo prominente. Al principio lo que cambia es que puede haber un poquito de estratificación, después se estratifica bastante, los núcleos son enormes, hasta que se convierte en una lesión infiltrante. Una vez que se convierte en una lesión infiltrante, estos núcleos enormes reemplazan casi todo el tamaño celular, los nucleolos son evidentes y si se fijan, esta capa celular, que era la capa de células basales, desaparece y se convierte en una glándula que tiene una sola capa de células. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el PIN y el carcinoma infiltrante es que el PIN tiene todavía sus dos capas de células. ¿Sí? El PIN de bajo grado, vamos a ver ahora, se caracteriza porque las glandulitas, fíjense, están tapizadas por células más oscuritas que pueden estar estratificadas, pero no hay nucleolos y la capa basal está intacta. El PIN de alto grado, que se llama mayor aumento, se caracteriza porque las células tienen ese núcleo más pálido, están no estratificadas, pero tienen todavía algo de membrana, o sea, están todavía la membrana basal y están todavía las células basales. No son continuas, están dispersas, pero todavía están presentes. Y acá sí se ven los núcleos. ¿Sí? Voy a mostrar una imagen ahora mayor aumento. Este es de bajo grado. Fíjense cómo las glandulitas tienen esta forma. Voy a mostrar una glándula normal para comparar. Una glándula normal. Fíjense, dos capas de célula, el citoplasma pálido, los núcleos redondos. Ahora les voy a mostrar el PIN. Las glandulitas están apiñadas, los núcleos son más oscuritos y hay estratificación. ¿Sí? Ahora les mostramos un PIN de alto grado. Fíjense que ya hay como cribiformes y a mayor aumento se puede ver que tienen los núcleos súper evidentes. ¿Sí? Pero si hacemos una tinción de queratina, marca hay todavía presente algunas células basales. Este PIN de alto grado es el que cuando rompe la membrana basal, infiltra, se convierte en el carcinoma infiltrante. Entonces, si hacemos las queratinas que hemos dicho que marcaba solamente las células basales, está presente, aunque de forma discontinua, en el PIN de alto grado. Y está de forma un poquito más continua en el PIN de bajo grado. ¿Sí? Incluso con esta tinción se pueden ver los núcleos, ¿lo ven? Con unos puntitos en el núcleo. Aunque no se hagan otros niveles, igual se ven los núcleos súper evidentes. Y lo que se tiene en marrón son las pocas células basales que quedaron. Pero la presencia de células basales hace que todavía sea una lesión intraepitelial, que todavía no sea una lesión infiltrante. Recuerden, la lesión infiltrante tiene una sola capa de células y ya no tiene células basales. ¿Sí? Y ahora vamos al carcinoma. Carcinoma de próstata es una forma muy frecuente de cáncer en el sexo masculino. Aumenta el riesgo con la edad. Es muy difícil que un joven tenga cáncer de próstata, pero es mucho más frecuente entre pacientes de los 70 y 80 años. ¿Sí? Hay factores de riesgo como la dieta. Por ejemplo, se vio que las carnes rojas, carbonizadas, las grasas asadas, durante la cocción se forman unas aminas aromáticas y unos hidrocarburos también aromáticos policíclicos que son cancerígenos. Se vio también que predisponen a la inflamación crónica o la exposición a los andrógenos. También pueden hacer que el epitelio normal de la próstata tenga ciertas alteraciones genéticas y tengamos el PIN, que es la neoplasia intraepitelial próstata. Se ve que están implicados ciertos genes, como por ejemplo el acortamiento de las telomerasas o la hipermetilación de este gen de la glutatión transferasa, glutatión S-transferasa, que es la GSTP1, que es un gen implicado en la desintoxicación de hidrocarburos. Entonces, esa cuestión de la dieta más la alteración de esa glutatión transferasa hace que sea más susceptible a mutaciones el epitelio de la próstata. Y después tenemos ese gen de fusión, que es un promotor, que es lo que hace cuando se fusiona con la ETS, que es una área sensible a los andrógenos, es que aumenta la multiplicación de las células, entonces empiezan a crecer las células atípicas.
La neoplasia intraepitelial, cuando pierde el P27, se convierte en el adenocarcinoma infiltrante. Ese adenocarcinoma infiltrante, normalmente o inicialmente, es un tumor que es sensible a los andrógenos, y en estos pacientes sirve todavía la castración química. O sea, se retiran los andrógenos y el paciente, o sea, hace tratamiento con estrógeno y el paciente responde. Pero una vez que pierden el PTEN, se activan las telomerasas, el adenocarcinoma se vuelve metastásico, se vuelve más agresivo, y una vez que pierde, que tiene mutaciones en el receptor a los andrógenos, se vuelve sensible o se vuelve resistente a la terapia con hormonal, ya no responde a la terapia hormonal, empieza la multiplicación de las células y se vuelve más agresivo y hace metástasis a distancia, y es, como se dice, resistente a la castración porque ya no responde a la terapia hormonal, ¿sí? Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos algunos genes que se pueden heredar y otras mutaciones que se adquieren después con la exposición a, como dijimos, algunos elementos de la dieta. Dentro de los que se heredan tenemos alteraciones en el receptor de andrógenos, que se ven en pacientes generalmente de raza negra, que tienen menos reproducción en el codón K. Tenemos mutaciones familiares en el BRCA2, que se encarga de la reparación de recombinación por homólogo en el ADN, y que cuando está dañado, los pacientes tienen 20 veces más riesgo de tener cáncer de próstata que los pacientes que tienen el BRCA intacto. Y este OXB13 se vio que es un factor de transcripción que está presente en el desarrollo de la próstata y que tiene una alta incidencia familiar. Entonces tenemos las mutaciones que se adquieren, tenemos metilaciones, hipermetilaciones, translocaciones, etc. Uno que ya vimos que era el reordenamiento del gen de la ETS que queda bajo este promotor que está regulado por los andrógenos, que es una serie de proteasa transmembrana que su función normal en la próstata es participar del recambio del epitelio, pero cuando ocurre esta translocación hace que las células tumorales se dividan sin control y se vuelvan invasivas, como dice acá. Después tenemos amplificación de ciertos genes, como el oncogen MYC, y silenciamiento de supresores de tumores, como por ejemplo el PTEN, que hacen que se pierdan las cadeninas y que el tumor que haga metástasis. Después tenemos algunas alteraciones epigenéticas, como vimos. La hipermetilación es la glutatión S-transferasa, que se encarga de la desintoxicación de los hidrocarburos aromáticos, que en este caso va a estar abolida. Entonces, esos factores de la dieta influyen en el epitelio prostático. Y dijimos que lo último que se pierde es el P53RB, y ahí el tumor se vuelve más agresivo, hace metástasis a distancia y no responde más a los tratamientos. La próstata dijimos que se originaba en la periferia, ¿sí? Esta es la zona de transición donde podemos tener hiperplasia, que no tiene nada que ver con el carcinoma. La hiperplasia no es ningún factor de riesgo para desarrollar el adenocarcinoma de próstata. El adenocarcinoma de próstata generalmente está en la periferia, suele tener una consistencia firme, vamos a ver, ahí tenemos la flechita, puede infiltrar hacia adentro, hacia la zona transicional, pero se origina, como dijimos, en la periferia. ¿Sí? Esta área amarillenta, esas son las áreas del carcinoma. Estas lesiones al tacto son súper firmes, duras, es decir, rosa, parece arenosa, y en la macroscopía suelen tener ese color más amarillento. ¿Sí? Lo dice BPH es la hiperplasia, está en la zona transicional, y en la periferia está el adenocarcinoma del próstata. ¿Sí? Este tumor amarillento puede infiltrar hacia las zonas más internas, pero dijimos que se originan en las glándulas de la periferia. En la histología se caracteriza porque son glándulas que tienen una sola capa de células, ¿sí? Y fíjense, los núcleos son enormes y el nucleolo es súper evidente, ¿sí? El nucleolo prominente. Entonces tiene una sola capa de células, núcleo grande, la cromatina laxa, nucleolo evidente, y si hacemos una tinción de queratinas no vamos a tener las células basales, que eran las que se coloreaban con la queratina. Pueden a veces producir moco, ¿sí? Esta es una glándula prostática normal, estas son glándulas del tumor que están infiltradas. Fíjense, ahí tenemos, pueden producir moco, ahí se ven alguna mucina, comparado con la glándula normal que tiene dos capas de células que no produce moco.
Si hacemos una tinción de queratina, fíjense, esta es una glándula normal, esta también está. Todas estas otras glandulitas son glándulas del tumor que están infiltrando y se están metiendo entre las glándulas normales. Esta no es neoplásica, estas que no tienen queratina son neoplásicas. ¿Sí? Para la clasificación del cáncer de próstata no se usa la clasificación de los otros adenocarcinomas. ¿Se acuerdan que decíamos? Si hace luces glandulares bien diferenciados, si tiene parte sólida de grado 3, si tiene más del 55% más del 50% de glándula, pero menos del 35% es grado 2. Eso era para gradar un adenocarcinoma según el porcentaje de luces glandulares. Para la próstata usamos este sistema que se llama el sistema de Gleason. ¿Sí? Un doctor Gleason, hizo un score y vio que dependiendo de la forma, los patrones de las luces glandulares, tenía un comportamiento mejor o peor. ¿Sí? Y él vio que había glandulitas chiquititas, todas más o menos del mismo tamaño, y le puso el patrón 1. Glándulas de diferentes tamaños, pero todavía separadas por estroma, el patrón 2. Glándulas de diferentes tamaños, pero más pegaditas, 3. Glándulas que están fusionadas, que yo no puedo separar una glándula de la otra, o que tiene un patrón piriforme, o que parece un glomérulo renal, 4. Glándulas que hacen necrosis central, o que infiltran como área sólida, o células sueltas por pérdida de la caderina, te dan el patrón 5. Dio estos 5 patrones y inventó el score de Gleason. Yo, para poder darle el score de Gleason a un tumor, tengo que ver qué patrón predomina y si hay otro patrón secundario o el mismo patrón. Si todas mis glándulas 1, el score de Gleason es 1 más 1. Si yo tengo áreas de 2 y áreas de 3, mi score de Gleason es 2 más 3. Si en el tumor hay más áreas de 3 y un poquito de 4, es 3 más 4. Si hay más áreas de 4 y un poquito de 3, entonces el tumor es 4 más 3. Acá sí importa el orden de los factores, porque el que está primerito me indica el patrón dominante y el segundo numerito me indica el patrón que hay en menor proporción. ¿Sí? A veces puede ser todo 4, entonces mi score de Gleason es 4 más 4. Se vio también que aquellas pacientes que tenían puramente 1, que tenían 2, su tumor se comportaba casi como un adenoma. Es un adenocarcinoma, pero su comportamiento era tan indolente que el paciente se moría de viejo, de anciano, de cualquier cosa menos de su cáncer. Entonces se hizo una nueva gradación del cáncer de próstata que se llama grado grupo, donde se hace el score de Gleason y se le pone grado 1, grado 2, grado 3, 4, 5. ¿Sí? Que es la nueva forma de grado. ¿Sí? El grado grupo 1 es 3 más 3. Porque dijimos 1 más 1, 2, eso no hace falta ni tratarle al paciente. Tiene un cáncer, pero no hay que hacer nada. Este es el que tiene mejor pronóstico entre todos los grados grupos. El grado grupo 2 es 3 más 4, que da 7. Y el grado grupo 3 es 4 más 3, que da 7. Los dos dan 7, pero el grado grupo 2 tiene mejor pronóstico que el grado grupo 3. Ese tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene más 4 que 3. Ese tiene mejor pronóstico porque tiene más 3 que 4. Entonces, solamente en este 7 importa el orden. Si es 3 más 4, el grado 2 tiene mejor pronóstico. Si es 4 más 3, el grado 3 tiene peor pronóstico. ¿Sí? Después tenemos el grupo 4, que puede ser 4 más 4, puede ser 3 más 5, no importa, suma 8. Y luego tenemos el grupo 5, que puede ser 5 más 4, 4 más 5, 5 más 5. O sea, suma 9, no importa el orden, porque ya es de alto grado. O suma 10, no importa el orden, es de alto grado. ¿Sí? Son los que tienen peor pronóstico. ¿Está bien? Entonces, para el tratamiento, el paciente importa si está en este grado grupo, tiene un buen pronóstico, no hay que hacerle tantas cosas. Entre estos dos es diferente, uno se le hace quimio, otro se le hace quimio, es más agresivo el tratamiento en uno que en otro. Y estos tienen más o menos el mismo tratamiento porque son tumores de alto grado. ¿Sí? Vamos a ver ahora, Gleason 3. Glandulitas que están muy cerca unas de otras, tienen una sola capa de células, pero
Si yo agarro un lápiz, puedo separar una glándula de otra, ¿sí? Son de diferentes tamaños, pero las glándulas están separadas. ¿Sí? Acá hay otra glándula, acá hay otra, un poco más larga, está más chiquita, pero yo puedo separar, son glándulas que uno puede individualizar. En el Gleason 4 las glándulas están anastomosadas, fusionadas, y yo no puedo separar una glándula de otra. Voy a mostrar mayor. Fíjense, esta glándula. Por ejemplo, este núcleo. No sé si es de esta o de esta glándula. ¿Sí? Por un científico, ahora mismo, sepárenme dos glándulas. No. Este núcleo de este. Cuando yo no puedo ni por un 100.000 separar dos glándulas vecinas, acá por este núcleo de este, cuando yo no puedo separar, ahí hablo de Gleason 4, ¿está bien? Cuando yo no puedo separar. Cuando sí puedo separar, como recién acá, no van a ganar 100.000. Acá no es fácil, ¿sí? Acá no vamos a mostrar. Cuando yo puedo separar todavía con un lápiz una glándula de otra, es Gleason 3. Cuando ya no puedo separar, porque están fusionadas las glándulas, ahí hablo de Gleason 4. ¿Sí? El Gleason 4 también a veces hace este patrón así que parece célula, vamos a ver después, células claras del tumor renal, o que parece que hace como unas nefronas, ¿ven? Este veo filiforme, que tiene como un huequito, tiene una nefrona, parece un glomerulito. Eso también es del 4, ¿sí? Característico del Gleason 4. Y el Gleason 5 se caracteriza porque hace o áreas sólidas o áreas así que tienen en el centro necrosis, se llama conveo necrosis, o esto que son las células sueltas. ¿Sí? Si tenemos una cadenina negativa, todos son células sueltas, así como el tumor de las células anillo de sello del estómago. ¿Se acuerdan que las células sueltas cuando tenían cadenina? Lo mismo pasa acá, son células sueltas y no tienen cadenina. Si son células sueltas o tiene necrosis en el centro, o sea, acá es necrosis, o es un patrón sólido y no hace células glandulares, ese es el 5. Entonces, en una biopsia yo voy sumando, por ejemplo, acá, todos son estas glándulas fusionadas, entonces este es 4 más 4. ¿Sí? Voy a sumar en una biopsia, o voy a inventar, como que acá están separados. Este es 3 y este es 4, como es más 4, va a ser 4 más 3. ¿Sí? Se va armando así el score de Gleason. Si yo dudo, se puede hacer tinciones de ningún tipo. Esta es una glándula prostática normal porque tiene las glándulas en la base. ¿Sí? Este P63 es un marcador de células basales y es positivo en estas glándulas, que también es positivo para fosfatasa ácida prostática y para PSA. Y estas glándulas prostáticas que ya no tienen células basales, fíjense que son positivas para los marcadores prostáticos, positivo para fosfatasa ácida y positivo para el antígeno prostático específico. ¿Sí? El cáncer de próstata se caracteriza, aparte del score de Gleason, porque hace metástasis a ganglios regionales y hace metástasis a distancia, principalmente a huesos. A veces viene una vuelta a consultar por la fractura patológica en la columna, se le estudia y se hizo una metástasis. ¿Sí? Las metástasis son óseas y son generalmente osteoblásticas, no son osteoclásticas, ¿sí? Son osteoblásticas, formadoras del hueso. Este es un ganglio linfático y en este ganglio linfático estamos viendo las glándulas, fíjense, toda pegadita, con una sola capa de células de la próstata. Y esta es una próstata que tiene una invasión perineural. Si yo veo en mi biopsia de próstata que hay nervios y alrededor de los nervios vienen las glándulitas y me rodean, eso se llama invasión perineural y eso empeora el pronóstico. ¿Por qué? Porque quiere decir que probablemente este paciente ya esté haciendo metástasis a distancia. ¿Está bien? Bueno. Terminamos con próstata, ahora vamos a terminar con la clase de testículo. Y el jueves ya vamos a empezar en doble. ¿Está bien? Voy a llamar la lista a ver quién llegó después.